Imagina una máquina que no solo entiende el mundo, sino que sabe lo que vas a hacer antes de que tú lo decidas. Una inteligencia artificial que predice si un huracán va a arrasar una ciudad, si un virus está a punto de convertirse en pandemia, o incluso si vas a pedir pizza con extra de queso este viernes por la noche. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero en 2025, esto no es solo un capítulo de Black Mirror. La IA está devorando montañas de datos desde los patrones del clima hasta los me gusta que das en Instagram, y lo hace para mirar el futuro con una precisión que, francamente, da un poco de escalofríos. Piénsalo, el año pasado, la IA ayudó a salvar vidas al predecir inundaciones en Europa con días de antelación. Otros modelos han anticipado tendencias de mercado, e incluso hay apps que saben qué serie vas a maratonear antes de que pulses play en Netflix. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿hasta dónde puede llegar esta tecnología? ¿Puede la IA predecir tu próximo movimiento? ¿O incluso cambiar el destino de la humanidad? ¿Es esto ciencia real o solo un espejismo digital? Quédate hasta el final porque vamos a desentrañar este misterio y, créeme, te va a volar la cabeza. Pero, espera, hablando de todos estos datos que la IA usa, ¿sabías que cada vez que te conectas a Internet, tus datos personales pueden estar expuestos? Sí, expuestos, desde tu ubicación hasta tu historial de navegación. Por eso, el patrocinador de hoy, CyberGhost VPN, está aquí para proteger lo que más importa, tu privacidad digital. ¿Pero qué es una VPN? Pues es una red privada virtual que crea un túnel cifrado entre tu dispositivo e Internet para que nadie, ni siquiera tu proveedor de Internet ni los hackers, pueda rastrear tu actividad online. También oculta tu IP y te permite acceder a contenido bloqueado por región en más de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus, y disfrutar de contenido de otros países con solo unos clics. CyberGhost ofrece servidores en más de 100 países, una estricta política de no guardar registros y funciona en todos los dispositivos y sistemas operativos. Además, permite usar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Y lo mejor, escanea el código QR en pantalla para obtener la oferta exclusiva para Ciencias de la Ciencia, o consulta la descripción de este vídeo y el comentario fijado, ya que obtendrás un gran descuento y una garantía de devolución de dinero de 45 días. No está mal, ¿eh? Haz clic en el enlace y protege tu vida digital. Vale mucho la pena. Pero ahora volvamos al tema. ¿Cómo hace la IA para predecir el futuro? ¿Es un superpoder o solo matemáticas muy listas? Vamos a sumergirnos en este mundo interesantísimo y a descubrirlo juntos. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Primero dejemos una cosa clara. Cuando decimos que la IA predice el futuro, no estamos hablando de una bola de cristal ni de un oráculo con túnica, no. La IA no ve el futuro como en Regreso al Futuro, no. Lo que hace es analizar toneladas de datos del pasado y el presente para calcular qué es más probable que pase. Es como un superdetective que junta pistas para resolver un caso, pero con matemáticas brutales. Piénsalo así. Imagina que tienes un amigo que siempre sabe si vas a llegar tarde porque conoce tu historial de 5 minutos más en la cama. Pues la IA es como ese amigo, pero con acceso a billones de datos. El clima, tu historial médico, el tráfico, hasta los posts en X que dicen odio el lunes. Y usando algo llamado aprendizaje automático, estas máquinas encuentran patrones y hacen predicciones. Por ejemplo, en 2024, como te comentaba al inicio, la IA de Google DeepMind salvó vidas en Europa al predecir inundaciones con hasta una semana de antelación. Analizando datos de satélites, ríos y hasta tweets, alertó a ciudades como las del Valle del Rin en Alemania, permitiendo evacuaciones que evitaron tragedias. Y no es solo el clima. En Brasil, la IA predijo brotes de dengue, ayudando a fumigar zonas de riesgo en Sao Paulo y reduciendo casos en un 15%. Desde desastres naturales hasta enfermedades, la IA está cambiando el juego. ¿Pero cómo lo hacen? Pues bueno, vamos a meternos bajo el capó, pero tranqui, lo explicaré de forma muy sencilla. Para entender cómo la IA predice el futuro, tenemos que hablar de 3 ingredientes clave: datos, algoritmos y un toque de magia. Bueno, no magia, matemáticas.
En primer lugar, los datos son el combustible. La IA necesita información, y cuanta más mejor, claro. Por ejemplo, para predecir el tráfico en una ciudad, analiza datos de apps como Waze, Google Maps o Uber, desde los movimientos de tu GPS hasta los reportes de atascos o los patrones de viajes compartidos. Es como si le dieras a la IA un diario gigante de todo lo que pasa en las carreteras del mundo. En segundo lugar, aquí entra el aprendizaje automático, específicamente modelos como las redes neuronales. Es decir, estas son como una imitación digital del cerebro humano, con capas de neurona artificiales que procesan datos. Imagínate un ejército de contadores trabajando juntos y cada uno revisando un pedacito de información para encontrar patrones. Por ejemplo, si cada viernes a las 6 de la tarde la M30 en Madrid se convierte en un estacionamiento por mucho tráfico, la IA lo nota y dice, pues que evites esa ruta. Y en tercer lugar, hay probabilidades, no certezas. Es decir, la IA no dice esto va a pasar, no. Dice, hay un 70% de probabilidad de que pase. Es como cuando miras al cielo y dices, parece que va a llover. Pues la IA hace eso, pero con miles de variables. Por ejemplo, modelos como los de XAI o la Soy Group usan datos para predecir tendencias, desde el mercado de valores hasta el riesgo de un apagón eléctrico. Pero no todo es perfecto. Si los datos están incompletos o sesgados, la IA también puede equivocarse. Por ejemplo, si solo les das datos de días sin tráfico, no sabrá qué hacer con un atasco monumental. Y aquí viene el primer pero. ¿Qué tan confiables son estas predicciones? Es decir, ¿qué tan buena es la IA prediciendo? Pues piensa que la IA ya está haciendo cosas impresionantes. Por ejemplo, hace un año, modelos de IA predijeron fallos en paneles solares en plantas de energía en Chile con semanas de antelación, ayudando así a evitar cortes de electricidad y ahorrar millones. Y en medicina, algoritmos como los de IBM Watson han predicho riesgos de enfermedades cardíacas, analizando historiales médicos. Hasta en el fútbol, la IA predice qué equipos tienen más posibilidad de ganar, basándose en estadísticas de jugadores. Pero no siempre es un éxito. A veces, la IA falla estrepitosamente. Por ejemplo, en 2020, algunos modelos de IA predijeron mal el curso de la pandemia de COVID porque no tenían suficientes datos al inicio. Es como intentar armar un rompecabezas con la mitad de las piezas. Y otro gran problema es el sesgo. Y aquí, la cosa se pone peliaguda. Y es que la IA es como un estudiante que aprende de los ejemplos que le das. Pero si esos ejemplos están llenos de prejuicios, adivina qué, sus predicciones pueden ser súper injustas. Imagina que le das a la IA un montón de datos que reflejan desigualdades del mundo real, como contratar más hombres que mujeres en ciertos trabajos. Pues aquí la IA no piensa, esto no está bien, no, simplemente dice, ok, esto es lo normal, y sigue el patrón. Por ejemplo, hace poco, una empresa tecnológica usó un modelo de IA para filtrar currículums en proceso de contratación, pero resultó que la IA descartaba a candidatas mujeres para roles técnicos. ¿Por qué? Pues porque los datos con los que se entrenó venían de años donde la mayoría de los contratados eran hombres. La IA incluso penalizaba currículums con frases como club de mujeres o asociación femenina. Vamos, un desastre total. Y la empresa tuvo que parar el modelo tras críticas, pero el daño pues ya estaba hecho. Y desató un debate mundial sobre cómo la IA puede perpetuar desigualdades si no la vigilamos. Y no es un caso aislado. Desde sistemas que evalúan préstamos bancarios hasta algoritmos que deciden quién recibe publicidad, el sesgo puede colarse por todas las partes si los datos no son representativos. Así que sí, la IA no es tan neutral como parece. Y luego está el tema de la complejidad, porque predecir el clima para mañana es una cosa, pero predecir si vas a cambiar de trabajo en 5 años es otra. Mientras más lejos en el futuro miras, más caóticas se vuelven las variables. Esto se llama el efecto mariposa. Un pequeño cambio, como un tuit viral, puede desbaratar una predicción. Entonces, la IA es buena, pero no es infalible. Porque, ¿y qué pasa cuando queremos predecir cosas, pues, más personales? Es decir, ¿podrá la IA predecir tu vida? Pues aquí es donde la cosa se pone un poco creepy, porque las empresas como Google, Netflix o TikTok ya usan IA para predecir qué vas a comprar, qué película vas a ver o qué vídeo te va a enganchar.
¿Cómo? Pues analizando cada clic, cada me gusta, cada segundo que pasas mirando un reel. Es como si tuvieran un diario de tu vida digital. Por ejemplo, en X, la IA analiza millones de posts para predecir tendencias. ¿Qué tema se va a hacer viral? ¿Qué producto va a explotar en ventas? Pero algunos investigadores están yendo más lejos. Hay proyectos que intentan predecir cosas como tu salud mental o incluso tus decisiones políticas basándose en tu comportamiento online. Y claro, eso plantea una pregunta. ¿Qué tan lejos queremos que llegue la IA? Imagínate una app que te dice: oye, hay un 60% de probabilidad de que rompas con tu pareja el próximo mes. ¿Querrías saberlo? ¿Y si tu jefe usa una IA para predecir si vas a renunciar al trabajo? Piensa que ya este año, empresas ya están desarrollando IAs para cosas como predecir riesgos de suicidio en adolescentes basándose en patrones de mensajes o búsquedas. Y sí, suena útil, muy útil, pero también abre un debate ético enorme. ¿Dónde está el límite entre ayudar y espiar? Piensa, en un mundo donde la IA predice todo: el clima, las elecciones, tu próximo resfriado. Suena genial, pero hay un lado oscuro. Y aquí la cosa se pone un poco más angustiosa, porque si la IA es tan buena prediciendo, puede manipular nuestras decisiones como si fuéramos marionetas digitales. Como te he contado, una red social como TikTok o Instagram usa IA para predecir qué vídeos te van a enganchar, sirviéndote justo ese contenido que te hace scrollear hasta las 2 de la mañana. ¿Te ha pasado? Pues no es casualidad. Pero no solo pasa en redes sociales. El año pasado, durante las elecciones en México, empresas usaron IA para predecir cómo pensaban los votantes, analizando sus likes, búsquedas y comentarios en X. Y luego bombardearon a la gente con anuncios políticos súper personalizados. Si te preocupaba la economía, pues veías un vídeo sobre empleos. Si era la seguridad, pues otro sobre policía. Y esto convenció a algunos votantes sin que supieran que estaban siendo manipulados. Es como si la IA supiera exactamente qué botón apretar en tu cerebro. Y claro, este tipo de trucos digitales está haciendo que muchos se pregunten: ¿hasta dónde es ético dejar que la IA juegue con nuestras decisiones? Y luego está el tema de la privacidad, claro. Y aquí la cosa también se pone espinosa, porque cada predicción que hace la IA depende de datos, tus mensajes, tus búsquedas, hasta ese comentario que dejaste en una red social cualquiera sobre tu serie favorita. Cuanto más sabe de ti, mejor predice, pero también más se mete en tu vida como un vecino cotilla. Y hace pocos meses estallaron escándalos que dejaron a todos con la boca abierta. Por ejemplo, LinkedIn enfrentó una demanda en California porque usó mensajes privados de sus usuarios para entrenar su IA sin pedir permiso, claro. Sí, esos chats donde hablas de trabajo o negocias con un colega fueron alimento para algoritmos. La empresa intentó colarlo con una actualización silenciosa de su política de privacidad, pero los usuarios se dieron cuenta y explotó el drama. Otro caso fue el de Slack, la app que muchos usamos para trabajar. Pues resulta que Slack estaba tomando mensajes y archivos de sus chats para entrenar sus funciones de IA como resúmenes automáticos, y lo hacía sin avisar a los usuarios. ¿Te imaginas que tu charla sobre el café del jefe se use para enseñar a una máquina? La gente se enfadó tanto que Slack tuvo que disculparse y hacer más fácil desactivar eso, pero claro, ya lo habían hecho. Y estos casos nos dejan una pregunta gigante. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad solo para que la IA nos prediga mejor la vida o nos recomiende otro vídeo? Y eso sin mencionar a Meta, que está en todos los líos sobre estos temas. Por otro lado, si la IA se vuelve demasiado buena, es decir, demasiado perfecta, podría llevarnos a un futuro donde todo es tan predecible que nos preguntaremos: ¿qué pasó con nuestro libre albedrío? Porque imagina, una máquina que sepa el 95% la certeza de que mañana vas a comprar café en tu cafetería favorita, elegir una playlist de pop en Spotify o discutir con tu jefe por Zoom. Si la IA predice cada paso que das, ¿eres realmente libre de elegir? ¿O solo estás siguiendo un guión que la máquina ya escribió? Esto suena a filosofía de la buena, como si estuviéramos en un debate con Sócrates, pero es un tema que filósofos y científicos están tomando muy en serio. Por ejemplo, pensadores como Nick Bostrom y científicos de datos, en conferencias como NeoPS, han discutido si las predicciones ultradetalladas de la IA podrían encasillarnos en patrones, limitando nuestra capacidad de sorprendernos a nosotros mismos o de romper con la rutina. Porque imagina esto, una app que te dice: hay un 80% de probabilidad de que no vayas al gimnasio hoy. Sí, que no vayas al gym. ¿Te desanimarías y cumplirías la predicción?
¿O lucharías por probar que la IA está equivocada? Sí, ¿qué harías? Pues algunos expertos, como la filósofa Karissa Beliz, advierten que estas predicciones podrían moldear nuestro comportamiento, porque tendemos a confiar en las máquinas más de lo que deberíamos. Y no es solo teoría. En experimentos psicológicos recientes, la gente cambió sus decisiones al saber que una IA había predicho sus acciones como si quisieran obedecer o desafiar a la máquina. Y esto nos lleva a otra pregunta inquietante. Si la IA sabe tanto de nosotros, ¿podría atraparnos en una especie de destino digital donde nuestras elecciones ya no sienten tan nuestras? Es como vivir en una película donde el final ya está spoileado. Pero no todo es fatalidad, claro. La IA también podría salvarnos. Ya hemos hablado de cómo predecir desastres naturales o evitar pandemias antes de que empiecen. Y es que si se usa bien esta tecnología, puede literalmente salvar vidas y hacer el mundo más seguro. Porque imagina un mundo donde la IA te avisa que un puente está a punto de colapsar antes de que pongas un pie en él. Por ejemplo, el año pasado en California, un modelo de IA predijo el riesgo de colapso de un puente en San Mateo, y lo hizo con un mes de antelación, analizando datos de sensores que medían vibraciones y grietas microscópicas. Pues gracias a eso, las autoridades repararon el puente a tiempo, evitando lo que pudo ser una tragedia. Es como si la IA fuera un superhéroe con rayos X para infraestructuras. Y no solo eso, en medicina, la IA está dando esperanza. En el mismo año, un sistema en el Reino Unido detectó signos de Alzheimer hasta 7 años antes de que los pacientes notaran algo raro, usando resonancia magnéticas y datos médicos. Y claro, esto permitió empezar tratamientos tempranos que frenarán la enfermedad, dando a las familias más tiempo con sus seres queridos. Estos casos muestran el poder de la IA para prevenir desastres, desde salvarte en un puente hasta proteger la salud. Pero ojo, la clave está en usarla con cuidado. Necesitamos reglas éticas claras para que la IA sea una aliada y no una villana. Y después de todo esto, llegamos al gran enigma. ¿Es esta IA la que predice el futuro ciencia pura o un destello de ciencia ficción que aún no alcanzamos a comprender? Hoy, en 2025, es ciencia, pero con un montón de asteriscos brillantes, ya que puede predecir cosas tan reales como el próximo movimiento del mercado de valores o la trayectoria de un huracán, con una precisión que roza lo mágico. Pero tranquilos, no es una bola de cristal del siglo XXI. No te va a decir si encontrarás el amor en un café parisino, ni si acertarás los números de la lotería, aunque, quién sabe, seguro hay un equipo de ingenieros en algún sótano intentando entrenar un modelo para eso. Pero aquí está la verdad que nos hace mirar al horizonte con asombro. Estamos apenas arañando la superficie de lo que la IA puede lograr. Modelos como los de DeepMind, OpenAI, xAI y otros pioneros están rompiendo las barreras de lo posible. Y en una década podríamos estar frente a máquinas que anticipan eventos que hoy nos parecen sacados de una novela de Asimov. Un mundo sin pandemias imprevistas, ciudades que se adaptan antes de que lleguen los desastres. Pero la pregunta ya no es solo ¿puede la IA predecir el futuro? Es más profunda, más inquietante. ¿Queremos que lo haga? ¿Estamos listos para un mundo donde cada decisión, cada posibilidad esté mapeada por algoritmos? Y antes de acabar, un agradecimiento especial a nuestro patrocinador CyberGhost VPN, que hace posible este contenido científico en YouTube. Gracias a ellos, podemos seguir explorando los misterios del universo y la tecnología. Así que busca el enlace con la oferta que es brutal, especial para vosotros los seguidores de Ciencias de la Ciencia, y está en la descripción del vídeo en el comentario fijado. No te la pierdas, así podrás proteger tu privacidad digital y unirte así a la aventura. Y nada más. ¿Te emociona un futuro donde la IA prediga todo? ¿O te da un escalofrío pensar en un destino escrito por máquinas? ¿Es esta la cima de la ciencia o un capítulo más de la ciencia ficción que aún estamos escribiendo? Déjame tu opinión en los comentarios porque estoy ansioso por leerte. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, eso me ayuda muchísimo. Compártelo y suscríbete al canal. Como siempre decimos aquí, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.